un gran compañero que tiene el conocimiento, ¿verdad? Ha estado en varias funciones de alto cargo en la empresa, en la Corporación Eléctrica Nacional, y tiene ese saber que nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, nutrirnos también. Recordemos que la formación para nosotros es la formación y la autoformación colectiva, y que significa es un diálogo de saber en donde todos aprendemos de todo. En este momento, bueno, te doy la palabra, ¿verdad?, para que nos dé luces en el día de hoy en cuanto al sistema eléctrico de potencia. Sí, buenos días para todas y todos. Hoy vamos a estar desarrollando lo que son los fundamentos de los sistemas eléctricos de potencia, de una manera muy sencilla, digerible, para que ustedes puedan captar mejor lo que es la idea del funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia, y más orientado hacia lo que es el sistema eléctrico nacional, que es a lo que nosotros realmente nos compete. Yo aplaudo estos espacios porque estos espacios es realmente lo que se necesita para fomentar el conocimiento de los trabajadores de nuestra corporación, del sistema eléctrico nacional, y son este tipo de iniciativas lo que logran el objetivo. Muy complacido por la invitación, y bueno, vamos a tratar de transmitir la información de una manera clara y precisa. ¿Okay? Bueno, comenzamos con los fundamentos del sistema eléctrico de potencia. Vamos a orientar la ponencia hacia lo que son los fundamentos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la historia, ¿okay? De quiénes fueron los encargados de ir desarrollando lo que son la conceptualización de los campos electromagnéticos, de la energía, quiénes fueron esos precursores y quiénes están ahorita sustentando todas las bases del desarrollo que actualmente se está viviendo en nuestra tecnología moderna, en nuestra era moderna. Por allá se establecieron varios estudios, de los cuales uno de ellos fue el compañero Einstein, donde él expresa que, bueno, todo es energía y eso es todo lo que hay. ¿Okay? Si analizamos bien la frase, tiene todo el sentido, ya que realmente la energía siempre ha estado existente. La energía es la capacidad de la materia de producir cambios, ¿okay? Realizar trabajo como fuerza, movimiento, transformación, o generar luz, calor o reacciones. Es una propiedad fundamental presente en todos los procesos físicos y químicos de la naturaleza, esencial para la vida y el funcionamiento de las máquinas. ¿Okay? Podemos decir que en función a esto, también tenemos lo que es la ley de la conservación de la energía, la cual establece que la cantidad total de energía de un sistema aislado permanece constante, solamente que se transforman de una forma a otra. Un ejemplo es cuando la energía química cinética se transforma en lumínica, ese tipo de transformaciones. Eso nos indica de que realmente la energía siempre existe, solo que adopta comportamientos y formas. Vamos para entender todo esto, vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Por allá en 625 a.C., el filósofo Tales de Mileto es a quien se le otorga el descubrimiento de un mineral que tenía la propiedad de atraer otro mineral. La magnetita. También se observó el comportamiento que la magnetita, cuando él la frotaba con el hierro, esto generaba o hacía que otros elementos se sintieran atraídos por este mineral. También pasó cuando él frotó el ámbar con su vestimenta, observó que se estaba generando un movimiento. En este caso, las hebras de los hilos se estaban pegando al mineral, y eso le llamó la atención, ¿no? Ese tipo de comportamiento.
ya que para esa época no habían la oportunidad de desarrollar científicamente más el fenómeno. Eso fue más o menos entre o sea, más o menos entre 625 a 546 a.C. Pero realmente esa acción ocurrió, si mal no recuerdo, 572 a.C. ¿Okay? Después teníamos a William Hilbert, que es un investigador que definió el término de lo que había acontecido con el compañero Tales de Mileto, y que comprobó que sí realmente se producía una transferencia de carga entre ambos materiales, y lo bautizó esa atracción resultante con la palabra latina de eléctricos, o fuerza eléctrica o electricidad, en honor a que el mineral ámbar en su denominación griega significaba electrón. Después tenemos a Benjamin Franklin, que es un estadístico que demostró la relación que existía entre los rayos y la corriente o la electricidad generada de forma terrestre. Él hizo un experimento, el cual fue un experimento bastante riesgoso. Él agarró un cometa y le colocó un elemento metálico en la punta y en la cola también, y él sujetó por un hilo de fibra. En el momento que se estaban formando las nubes y se procedía a un proceso de carga atmosférica, él observó que cuando él elevó el cometa, se estaba produciendo un alumbramiento de la fibra. Entonces eso le llamó la atención, porque era lo que él realmente creía, que la tormenta eléctrica también generaba corriente, tal cual como con los factores que se encontraban de forma terrestre. Pero para aquel entonces él agarró una botella que se empleaba para el almacenamiento de energía en aquella época de corriente, y observó, acercando su puño a la fibra, que realmente se están produciendo explosiones, o sea, avistamientos repentinos, pues. Algo así como la estática que nosotros podemos. Y entonces, bueno, él en ese ejercicio, él agarró y logró almacenar energía dentro de lo que fue esa botella, y posteriormente comparó esa energía que fue almacenada en ese recipiente con la energía que se estaba produciendo por otros medios, y llegó a la conclusión de que eran muy similares. ¿Okay? Entonces eso fue un paso bastante importante en lo que fue el desarrollo de estas conceptualizaciones. Después, más adelante, eso fue más o menos en el 1752, para 1800, el físico Alessandro Volta fue el que creó la primera pila. La pila voltaica, que fue clave en el estudio de todos los fenómenos eléctricos por parte de otros científicos, ya que le permitía tener una fuente real de energía que minimizaba los riesgos, pues, para los bancos de prueba y ese tipo de cosas. Él fundamentó su aporte sobre la base de que había otro científico que hizo una prueba con una rana, si mal no recuerdo, con una rana, y él le implementó dos puntas metálicas a una de las extremidades, y observó que se movía el animal una vez estando muerto, pues, o sea, una rana experimental. Y él decía que había músculos que trasladaban esa energía. Bueno, ese principio le causó curiosidad a Volta, y él desarrolló un poquito más la idea, y entonces él realizó el mismo experimento, pero se dio cuenta que no se debía al músculo en este caso del animal con que están haciendo la prueba, sino que eso se debía
realmente a los elementos metálicos con los que él estaba haciendo las punciones, y que bueno, existían en el cuerpo algunos elementos que permitían la conductividad eléctrica. Sobre esa base, bueno, él más adelante, luego de una serie de pruebas, logró lo que ahora conocemos como lo que son las pilas, pues, las pilas voltaicas. De hecho, para 1826, bueno, estamos hablando un poquito de todo, para citar algunos ejemplos de algunos científicos, físicos, investigadores que para aquella época hicieron experimentos o experimentaron acciones que son ahora relevantes para lo que ahora conocemos como esas teorías. Podemos citar, por ejemplo, al físico André-Marie Ampère, que para 1826 estableció el principio fundamental del electromagnetismo, que establece que la corriente eléctrica pasa por un conductor y genera un campo electromagnético a su alrededor. Él es una de las personas que interactuó con esas condiciones y que estableció que esas corrientes eléctricas que realmente pasan por un conductor generan campos electromagnéticos. Posteriormente a eso, sobre ya la existencia con algunos antecedentes para la época de lo que son las corrientes, tenemos la intervención en la historia de Thomas Edison, quien fue un inventor a quien se le atribuye la lámpara incandescente. Él hizo experimentos basados en que la energía él la podía transformar en una bombilla, con lo cual podía evitar pues el uso de lámparas de gas y ese tipo de combustión que eran un poquito riesgosos para la época. Él estableció con sus estudios que realmente mediante la corriente continua podía hacer por un proceso químico que se generara a través de elementos elaborados con carbón, la bombilla como tal. Esos tipos de experimentos también lo llevaron, obviamente, la corriente continua. Para esa época no existían apagadores, no existían cables de corriente, no existían zócates, no existían ninguno de esos elementos eléctricos. Y entonces, una vez que él hizo el experimento y el resultado fue positivo, bueno, mira, él abocó todo su equipo y sus recursos a elaborar una estructura eléctrica que le permitiera utilizar esa bombilla o esa energía en los espacios, pues, en los hogares, en las industrias. Pero ¿qué ocurre? Como todos sabemos, la corriente eléctrica tiene limitaciones en cuanto a lo que es la pérdida que se produce cuando se traslada a grandes distancias. Entonces, bueno, dentro de la estructura que el compañero Enzo desarrolló, tenemos que él puso en marcha una planta de generación eléctrica, pero como era de corriente continua, más allá del beneficio que esto para ese momento estaba trayendo en el desarrollo, para aquel entonces, bueno, se dio cuenta de que el radio de acción era muy limitado por el tema de que la corriente continua, como ya les dije, les mencioné, es de difícil trato. O sea, cuando son grandes distancias producen mucha pérdida. Entonces, esas plantas que él diseñó y toda esa estructura eléctrica, esos apagadores, ese tipo de la conductividad por los cables eléctricos, eso solamente alcanzaba distancias que oscilaban entre 700 y 900 metros, más que todo 800 metros. Entonces eso, aquí ellos llegaban a la conclusión de que, bueno, mira, se tendría que construir muchas plantas eléctricas en muchos sitios que estuviesen sobrepoblados o que la población estuviese bastante masificada para ellos poder obtener un beneficio real de esa prestación, de ese servicio. Entonces,
entra en juego el inventor Nikola Tesla, quien es ahorita uno de los más trascendentales en cuanto a avances científicos, y porque él, Nikola Tesla en un principio se incorporó al equipo de trabajo de Thomas Edison para desarrollar esas soluciones, y él estaba buscando la manera de que ese traslado o ese transporte de energía fuera más, o sea, se pudiera dar a mayores distancias. Entonces ahí es donde entra Nikola Tesla, que mantenía la teoría de que si se generaba una corriente alterna con otros valores, con otras condiciones que no eran la corriente continua, pudiéramos alcanzar o lograr que ese traslado o esa transmisión de energía fuese más, o sea, con mayor distancia. Entonces él lo hacía sobre la base de que con la corriente continua o con ese ciclo, él trabajaba, aumentaba lo que eran los niveles de tensión, disminuían los niveles de corriente y se podían hacer ese traslado. Pero para esto necesitaba un transformador. Entonces, bueno, ahí entra el compañero William Stanley, quien para la época estaba haciendo unos aportes significativos. Stanley fue una de las personas que hizo físicamente, o logró físicamente que una corriente que entraba a un transformador pudiera disminuir o aumentar dependiendo de las características o el enfoque técnico que para ese momento necesitara el circuito eléctrico. Entonces Nikola Tesla, obviamente, Nikola Tesla se incorporó a lo que era, cuando él hizo la propuesta, empezó a chocar mucho con Edison, porque Edison mantenía de que no, que era la corriente continua, y Tesla, bueno, ya había hecho avances significativos pues en lo que eran su intención de los sistemas polifásicos de distribución eléctrica. Y bueno, como tenían esa posición encontrada, bueno, Nikola Tesla se separó de ese equipo de trabajo y formó su compañía. Cuando él forma su compañía, bueno, él empezó a trabajar sobre las propuestas de generadores trifásicos que pudieran manejar lo que era la energía o la corriente alterna. Y bueno, obviamente se consiguió que los planteamientos que él estaba logrando realmente apuntaban hacia un mejor control pues, de esa energía. A pesar de que, bueno, como todos sabemos, la energía a mayor corriente era un poquito más peligroso lo que era el traslado, porque para entonces se mantenía la teoría de que la energía era peligrosa, pues, y entonces cuando los conductores eléctricos pudieran generar campos electromagnéticos que pudieran de alguna manera ocasionar accidentes con personas. En ese momento, con el aporte de los estudios o los avances que había logrado el compañero William Stanley, Nikola Tesla, bueno, mira, él, como los dos pertenecían, Nikola Tesla, una vez que sale de Edison Electric, se va y logra una alianza cuando le hace la propuesta a los compañeros de Westinghouse, y en Westinghouse era que se estaba desarrollando todo este tipo de investigaciones orientadas a lo que era la transformación mediante los transformadores eléctricos por parte de William Stanley. Bueno, entonces en ese momento la compañía Westinghouse logra controlar lo que era la disposición de lo que era la energía eléctrica mediante la corriente alterna y el empleo de transformadores eléctricos. Con esa propuesta fue un cambio fundamental en lo que ahora conocemos, en todo el desarrollo tecnológico que actualmente conocemos, porque en 1888 que se pone en marcha o que se manifiesta el control de esta energía o de esta corriente. Bueno, de ahí salen las bases fundamentales para todos los desarrollos que ahora conocemos: motores eléctricos, generadores, radio, equipos de telecomunicaciones,
Bueno, también es importante mencionar de que, bueno, esta corriente eléctrica se tenía que presentaba pues una frecuencia que ellos decían, mira, tengo esta frecuencia con la cual nosotros estamos controlando o estamos o vamos a controlar los sistemas de corriente alterna, y empezaron a hacer un estudio de cuál pudiera ser esa frecuencia, y oscilaba entre 50 y 60 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ondita, más adelante se lo voy a explicar mejor, pero para que tengan ahí una idea. Posterior a todo esto que les estoy mencionando, la creación de los primeros estudios, lo importante es reconocer de que la energía eléctrica no se creó en un momento. Eso fueron siglos de estudio, desde Tales de Mileto hasta ya a mediados del siglo XIX, que sea toda esa evolución es a quien nosotros realmente podemos atribuirle lo que hoy conocemos como la energía eléctrica. Y bueno, a pesar de que se estaban haciendo grandes avances para esa época en lo que eran los desarrollos, bueno, los modelos matemáticos de todas esas ciencias o de esas condiciones o esos fenómenos fueron desarrollados matemáticamente, modelos matemáticos de electricidad que fueron desarrollados por James Maxwell, Charles Steins y William Thomson. Ellos fueron los encargados de agrupar toda esa información en modelos matemáticos, lo que conocemos hoy como las leyes de lo que hoy conocemos como las leyes de Maxwell o las fórmulas de Maxwell. Bueno, conociendo esto, en principio es importante que se reconozca pues la historia, que se reconozca quiénes fueron o parte, porque fueron muchos. No pude hacer anotación en el material de todas las personas que realmente intervinieron en lo que era el proceso, pues el desarrollo de estas conceptualidades, pero existen posterior a esto científicos que, por ejemplo, a quienes estas bases les generaron mucha curiosidad y empezaron a desarrollar otros elementos eléctricos como los que vamos a presentar a continuación. Vamos a hablar ahorita de lo que es principalmente, es lo principal, lo que es la inducción electromagnética. La inducción electromagnética. Kirchhoff, Faraday, él decía que una corriente eléctrica provocaba campos electromagnéticos. ¿Okay? Y a él le surgió la curiosidad acerca de si los campos electromagnéticos podían generar corriente eléctrica. Efectivamente sí, él hizo una demostración, él hizo una experimentación, y ese fenómeno que él estaba desarrollando, que él estaba sintiendo esa inquietud para demostrar, bueno, ese fenómeno se establece como que genera una fuerza electromotriz, voltaje inducido, y es cuando hay un movimiento relativo entre dichos conductores en un campo electromagnético. Es decir, si yo tengo un modelo, pasa nada. Es decir, la ley de Faraday, Faraday hizo una prueba, hizo un experimento y colocó un imán al cual le incorporó dos circuitos. ¿Okay? Esos circuitos, en un circuito 1, él colocó una pila, y en el circuito 2, bueno, un galvanómetro. Físicamente, estos circuitos no se tocaban. Físicamente, sin embargo, ellos estaban alrededor de un imán, y el experimento consistía en que si yo le suministraba corriente a un circuito, si por la inducción electromagnética el otro circuito podía, si yo le suministraba corriente a un circuito, si el otro circuito podía generar
corriente, se podía percibir la presencia de corriente. Bueno, entonces él le colocó una pila al circuito número 1, como lo vemos en la presentación. Sin embargo, observó que no hubo movimiento, ¿okay? Pero para el momento que él empezó a desconectar y a conectar la pila, empezó a observar que en el instrumento, en este caso, no sé, un galvanómetro, empezó a hacer lectura. Él la conectaba y la desconectaba y empezó a hacer lecturas. Lo que le indicó a él, cuál fue su conclusión, de que el campo magnético variable estaba creado en el primer circuito, estaba induciendo corriente eléctrica al segundo circuito, ya que cuando él lo tenía fijo, no se observaba ningún tipo de comportamiento, pero cuando él lo desconectaba y lo conectaba, entonces empezó a haber un pulso mínimo, pero se observaba. Y por eso fue que él concluyó, bueno, que el campo, cuando es un campo variable, que creado en un circuito principal, bueno, esto por inducción va a generar corriente eléctrica en el segundo circuito. Bueno, le voy a explicar esto un poquito más. Él después hizo en 1831 otra demostración. Él implementó otro experimento. Bueno, él agarró una bobina y tenía un imán. A esa bobina, en su extremo, en el otro extremo, él le colocó un galvanómetro. Y esa bobina, cuando el imán estaba dentro de la bobina, igual, no había ningún tipo de comportamiento. Y entonces él decía, cuando él le generaba movimiento, el resultado del experimento tenía que ser que realmente existieran esa lectura, pues, de corriente. Y efectivamente fue eso. Él empezó a hacer el movimiento cada vez que él incorporaba la bobina hacia el imán, hacia la bobina, se veía una lectura hacia el lado positivo, y cada vez que la sacaba existía la lectura hacia el lado negativo. Entonces él concluye que la corriente eléctrica era generada a través del movimiento del imán, ya que modificaba el flujo electromagnético. Ok, bueno, entonces ese fenómeno, cuando él colocaba dentro de la bobina el imán y cuando la sacaba, ese fenómeno le indicó, bueno, que sí, efectivamente la corriente era generada a través del movimiento del imán, ya que modificaba el flujo electromagnético. Y eso también le permitió sustentar su teoría de que una corriente eléctrica solo se induce cuando hay un cambio en el flujo electromagnético a través de un circuito. Esas fueron las bases principales de los estudios de Faraday. Entonces, para aquel entonces, también había otro científico, Lenz, quien él decía que cuando yo incorporo el imán a una bobina, la bobina, la carga, agarra el mismo valor de carga del imán, de la punta del imán, y esto hace que exista se repelan, o sea, se oponga el paso del imán. Eso también generaba lo que ahora conocemos como la corriente, ¿ok? Y cuando él la sacaba, bueno, el comportamiento era totalmente distinto. Bueno, la bobina adoptaba la carga opuesta y llamaba al imán. O sea que había un movimiento allí cuando yo incorporaba y cuando yo sacaba el imán de la bobina, que Lenz definió como que había repulsión cuando estoy incorporando y había atracción cuando estaba saliendo. Eso nos indica a nosotros que en la fórmula que estableció Faraday, ese movimiento, por favor, la anterior. Lo anteriormente comentado de la experimentación que hizo Lenz, se ve reflejado en lo que es la formulación de Faraday, que dice que la fuerza electromotriz inducida, en este caso viene dada en voltios, es inversamente proporcional a lo que es la diferencia del flujo electromagnético por el número de vueltas de la bobina, en este caso el número de vueltas de la bobina entre un diferencial de tiempo. A pesar de que Lenz no desarrolló una fórmula, esta se ve reflejada en la misma fórmula de Faraday con el signo negativo, que es el que te indica si el movimiento es a favor o es en contra de lo que es la atracción.
Ok, entonces bueno, esa demostración que en su momento Faraday y Lenz, o ese aporte que ellos tuvieron, es lo que ahora es la base fundamental de todos los equipos de transformación que hoy conocemos hoy día, pues, dentro de lo que es la tecnología. Existían otros aportes, como fueron las leyes de Kirchhoff, la primera y la segunda ley de Kirchhoff, la cual hablaba un poquito de lo que era la conservación de la carga para el caso de que se establecía que la suma de una corriente que entra en un nodo es igual a la suma de la corriente que salen, o sea que no existía ningún tipo de transformación ni de pérdida. Eso es lo que se conoce hoy como la ley de conservación de la carga, y que Kirchhoff también en su segunda teoría establecía que la suma algebraica de todas las caídas y subidas de tensión en un circuito eran igual a cero. Eso es lo que se conoce hoy como la ley de la conservación de energía. Ok, bueno, en el caso 1, las cargas se manejaban a nivel de nodo, o sea, todo lo que entra a un nodo es igual a todo lo que sale. Y en lo que es la conservación de energía, o en este caso la subida o variación de los voltajes, eran en una malla. ¿Okay? Que cualquier trayectoria cerrada que se pueda recoger en un circuito, sin pasar dos veces por el mismo circuito, o sea, siempre va a ser igual a cero. Tenemos entonces también lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Eso es un principio fundamental de un circuito eléctrico. Establece que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Es una ley que todavía, o en aquel entonces, recibió una atención importante por parte de los que estaban desarrollando lo que son toda la conceptualización de lo que eran las cargas eléctricas, los circuitos eléctricos, las potencias eléctricas, los campos electromagnéticos. Esa es una ecuación fundamental. También tenemos la frecuencia. Bueno, la frecuencia es la medida del número de veces que se repite una onda en función a un tiempo. En el caso de los sistemas o el sistema eléctrico nacional, bueno, la frecuencia es de 60 Hz. Esto quiere decir que son 60 ondas por segundo que se deben de producir para mantener la frecuencia funcional de lo que es el sistema eléctrico. Vamos entonces a repasar también lo que son las fuentes de energía, porque son los recursos o fenómenos naturales de los cuales el ser humano puede extraer energía útil para realizar un trabajo, principalmente generar electricidad, calor o combustible. Bueno, estas energías se subdividen en dos energías, lo que son las energías renovables y lo que son las energías no renovables. Las energías renovables, bueno, son las energías como la solar, la eólica, la hídrica, que son básicamente energías que son interminables, porque el sol siempre existe, igual que las corrientes de aire, el flujo de agua casi siempre se garantiza donde se construyen plantas hídricas. Esto hace que se conviertan en energía que siempre son, ellas por sí solas son renovables. Y tenemos las no renovables, o las fuentes de energía no renovables, que bueno, son todos aquellos derivados de fósiles, carbón, petróleo, gas natural. En este caso también podemos hablar de la energía nuclear. De la energía nuclear, bueno, que básicamente en este tipo de energía se considera el uso de temperaturas o de condiciones químicas para poder hacer una transformación desde su estado original hacia la energía. Siempre es bueno que nosotros hagamos una diferenciación entre lo que son las corrientes.
hace algún momento nosotros estuvimos conversando, le estuve mencionando lo que fue lo que se denominó en 1880 lo que, la guerra de las corrientes, pues, porque era lo que se encontraba en el momento, que era la corriente continua, y lo que se estaba proponiendo, que era la corriente alterna. Bueno, esto tiene unas diferencias que considero importante mencionar. En el caso de la corriente continua, se maneja, o sea, las cargas se manejan de forma unidireccional, mientras que en la alterna, bueno, ella se va moviendo. ¿Okay? Las fuentes comunes de la corriente continua, bueno, son baterías, paneles solares, pilas, que manejan siempre la misma carga. O sea, ellos agarran y controlan directamente un estado de carga, siempre la misma carga. En cambio, con la corriente alterna, bueno, se pueden encontrar o están adaptadas para generar o para la conducción de lo que son alternadores, generadores. O sea, básicamente todo el equipamiento que en la era moderna, un radio, un decodificador, todo eso se genera a raíz de la corriente alterna. Y bueno, y su uso principal, en el caso de la corriente continua, bueno, ahí se expresa que son linternas, coches eléctricos, donde la energía siempre tiene que ser la misma energía. Sin embargo, en la corriente alterna, podemos, ¿dónde se emplea? Bueno, todo lo que es el desarrollo de una red doméstica, industrial, comercial, todo ese desarrollo amerita el consumo, pues, de energía de corriente alterna. Entonces, ya conociendo esto de lo que hemos conversado acerca de la historia, un poquito de la historia, un poquito de lo que son las teorías, un poquito de lo que son las fórmulas y esos enunciados, bueno, vamos a hablar ahora de lo que son las etapas y características del funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia. ¿Okay? Como ya todos saben, el sistema eléctrico de potencia, en este caso, el que nos aboca a nosotros es lo que es la generar, transformar, transmitir y distribuir la distribución de energía. Un sistema eléctrico de potencia es el conjunto interconectado de componentes diseñados para generar, transmitir, distribuir y consumir energía eléctrica de manera eficiente, segura y confiable. Comprende centrales generadoras, líneas de alta tensión, subestaciones, hasta redes de distribución final, con el fin de entregar electricidad confiable, de calidad y a bajo costo. ¿Okay? Entonces ahí vemos un gráfico donde puedo señalar un poquito cómo es el comportamiento, en este caso de los sistemas eléctricos de potencia en general. Después voy a tratar de no meterme con lo que es el funcionamiento del sistema eléctrico, porque ya esa es una materia es material de otros temas. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de lo que son las centrales generadoras, involucradas todas. ¿Okay? Las centrales generadoras, indiferentemente de cuál sea la energía que ellos están transformando, las centrales generadoras, vamos a hablar, voy a poner el ejemplo ahí de la hidro. Ella por diseño, en este caso, por unas cuencas hídricas, existe un direccionamiento del agua, en este caso, como energía estable, cinética, va hacia una sala de turbinado. En este caso la japa de la turbina agarra esa energía cinética y la transforma, o esa energía mecánica, y la transforma o la lleva hacia un generador. Este generador es el encargado de hacer esa conversión. Ahí, si nos fijamos bien, esa transformación de la energía mecánica a energía manejable la hace el transformador, el cual sale después que esa energía está siendo generada, sale hacia
hacia lo que nosotros conocemos hoy como las redes de transmisión. Es decir, yo genero la energía, la transmito por los sistemas que hoy conocemos como transmisión, pero ¿cómo la voy a transmitir? Bueno, esa energía que sale de punta, básicamente no recuerdo, tendríamos que revisar si aquí en Venezuela la energía que se está generando es de 13.8, creo que sí, para lo que es, en este caso, Guri, el sistema Guri. Voy a hacer el ejemplo del sistema Guri. Ella, si mal no recuerdo, venía en 13.8 en lo que era la Guri vieja, pues lo que llaman el sistema de Guri A. Entonces esta energía pasa a un transformador, el cual eleva esa energía a lo que son 400 kV, 400 kV. Es decir, se genera en 13.8 mediante transformador, se eleva a 400 y es lo que se transmite hacia el sistema eléctrico. Pues en este caso los sistemas de 400. Bueno, el Guri B, si mal no recuerdo, se generaba en 34.5, se elevaba de 34.5 a 800 kV, y estos eran trasladados por las líneas de 765, lo que hoy conocemos con las líneas de 765, que básicamente es la columna vertebral de todo el sistema. Bueno, esta transformación o este proceso de transformación de la energía se sustenta sobre la base que les mencioné anteriormente, el proceso de transformación electromagnética. ¿Okay? Sin embargo, bueno, para continuar, voy a señalar de que una vez que esta energía es transformada, es elevada, es transmitida a lo largo de lo que son los sistemas de transmisión nacional, bien sea en 400 kV, en el caso del Guri A, o Guri B en 800 kV. Esto a su vez llegan a otras subestaciones donde esta energía se baja, o en el caso de Guri se elevan, y en el caso de, por ejemplo, vamos a hablar de una subestación donde está llegando la energía 765, San Jerónimo A, donde llegan las líneas de 400 que vienen del Tigre. Esa energía se baja, así como se elevó en Guri, para ser trasladada, se recibe en San Jerónimo, y esa energía se baja con un transformador de potencia que tiene la misión de disminuir pues lo que es la carga, para que sea una energía más manejable. Okay, esa energía a los niveles técnicos que se requieren son trasladadas hacia subestaciones de distribución, donde estas a su vez también son transformadas a lo que denominamos nosotros la media tensión, para posteriormente por los transformadores que son aéreos, esos que vemos en los postes, son una vez más transformadas. En este caso se van a sistemas de 110 y de 220, según sea la condición del requerimiento. Con esto quiero decir que los sistemas eléctricos de potencia, o en este caso el sistema eléctrico de potencia, es todo ese universo de generar, transmitir y distribuir. ¿Okay? Es todo ese sistema que se divide en esos subsistemas que acabo de mencionar, son los que nosotros conocemos como los sistemas eléctricos de potencia. ¿Okay? Pasa la otra. Vamos a hablar un poquito de lo que son las etapas y características de funcionamiento. En este caso, se me corrió una diapositiva. Bueno, pero vamos a manejarlo de esa manera. Etapas y características de funcionamiento. Nosotros aquí, principalmente en Venezuela, contamos con 4 tipos de generación, que son básicamente las que están sustentando o soportando toda la demanda del sistema eléctrico nacional. ¿Okay? ¿Cuáles son estas tipos de generación? Bueno, tenemos la generación hídrica, la generación térmica, la generación fotovoltaica,
y la generación eólica. En este caso, sí, la siguiente. En este caso les puedo comentar que el complejo generador Simón Bolívar es nuestra fuente de generación más emblemática y más significativa en lo que es el aporte de megavatios al sistema eléctrico nacional. En un principio, lo que es el sistema eléctrico nacional fue diseñado para manejar la dualidad del tipo de generación. Como es de conocimiento de todos nosotros, existe el centro del país, existe Planta Centro, que es la fuente de generación más emblemática que tenemos nosotros en el sistema eléctrico nacional, y es el encargado, en este caso, fue diseñado de esta manera para en algún momento que se tenía que contemplar una falla en los sistemas hídricos, él asumiera la carga del sistema eléctrico nacional por medios térmicos. De alguna manera, ese balance entre el sistema hídrico y el sistema térmico o la generación térmica es la que nos garantiza a nosotros que en todo el territorio nacional se esté recibiendo lo que son las cargas de energía, y que exista un equilibrio entre lo que son las diferencias de traslado de potencia o las variaciones de carga que puedan existir en el sistema. Puedo señalarle de que la anterior. Quiero comentarle acerca de lo que son las potencias que nosotros tenemos en el sistema. Existe lo que son las potencias activas, potencia reactiva y potencia aparente. Les llamo un ejemplo ahí del vaso de cerveza, donde claramente podemos hacer una diferenciación entre lo que son los tipos de potencia. Agarramos y tengo el vaso de cerveza y yo puedo claramente visualizar de que mi potencia activa es el líquido como tal de la cerveza. Mi potencia reactiva es la parte espumosa que se presenta en la cerveza, y el conjunto de todo, el conjunto de todo eso es mi potencia aparente. De repente nosotros va a ser un poquito, ¿cómo es? O va a ser mejor desarrollado esta conceptualización cuando estemos hablando de lo que son el sistema eléctrico nacional, el funcionamiento como tal del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, yo les quiero mencionar de que, por ejemplo, existen subestaciones como Malena. Inicialmente, la energía que es generada en Guri es trasladada por el sistema de 800 kV. Llega a una subestación que es su primera subestación, que es denominada una subestación de paso, porque ella no modifica potencia. Ella lo que hace es mantener los valores de potencia que son recibidos desde Guri y que estos sean trasladados hacia San Jerónimo, pero ella lo mantiene como regulando lo que son los niveles de tensión. Ahí esos niveles de tensión son regulados por lo que llaman las reactancias eléctricas. Estas reactancias, ¿qué son las reactancias? Bueno, mira, existen reactancias inductivas y reactancias capacitivas. Estas reactancias básicamente son los medios de los cuales disponen los operadores de la red para garantizar que la tensión, que los niveles de tensión sean los adecuados para controlarlo. Por ejemplo, si están haciendo, se están visualizando niveles de tensión que están sobreestimando el valor nominal que se requiere, ellos entonces conectan unas reactancias, ¿qué son unas reactancias? Son un conjunto de bobinas, en el caso que son inductivas, o unos capacitores o condensadores en el caso que sean reactivas. ¿Para qué nos sirven estas reactancias? Bueno, las bobinas, cuando existen excedentes o cuando los niveles de tensión están elevados, entonces se incorporan a
a la red reactancia o un conjunto de bobinas que, si mal no recuerdo, son configuradas en serie. ¿Para qué? Para que éstas consuman ese valor o ese exceso de voltaje, y con esto me va a permitir equilibrar lo que es el valor nominal, que es lo que realmente debe de funcionar. Ese valor nominal es lo que nosotros llamamos como potencia activa, pues, o sea, es lo adecuado. Y ese valor nominal solamente, o sea, los equipos funcionan en un modo adecuado, con un factor de potencia, o el factor de potencia. Todos los equipos tienen un factor de potencia. Ese factor de potencia, ¿qué es lo que nos indica? El uso o los valores con los cuales se deben utilizar esos equipos para su óptimo funcionamiento. En este caso, el triángulo de potencia nos establece que la potencia activa y la potencia reactiva, la suma de estado potencia, bueno, es lo que es el equipo como tal. Es el 100% de la disponibilidad del equipo, pero nunca se utiliza a 100%. Muchos de estos equipos tienen en su chapa tienen un valor de factor de potencia que te indican, ese factor de potencia siempre está entre 0.85 y 0.9. ¿Qué significa esto? Que un equipo que sea un sistema que sea o esté adecuado para manejar niveles de tensión de 500 kV, por ejemplo, cuando yo le aplico el factor de potencia, realmente de esos 500 kV, yo puedo utilizar, serían 0.9, 450 kV. El otro 50% kV es lo que me queda a mí como la potencia reactiva. O sea, que es una potencia que, si bien yo no la utilizo, tiene que estar presente, porque es la que me va a permitir a mí regular cualquier variación de la potencia activa de ese equipo, y poder llevarlo a los valores nominales que corresponden. Eso es más o menos el principio de la potencia reactiva. Para ello, si el equipo no dispone o no tiene una constante del factor de potencia, eso se puede calcular. La potencia activa, en el caso, y en la potencia reactiva, sería el coseno. El coseno de eso me va a dar a mí lo que es la potencia total, pues aparente del equipo. Ok, ya va, anterior. Ok, fíjate. Como le estaba mencionando ahorita, así como tenemos el complejo generador Simón Bolívar, tenemos planta centro. Bueno, ahorita veo con beneplácito que estamos generando en el Parque Eólico Paraguaná, por información muy confiable, estamos generando por encima de 50 megavatios en lo que es el Parque Eólico de Paraguaná. De verdad que eso para mí es una noticia que me llenó bastante de satisfacción, porque eso era un parque que estaba inoperativo. Al igual de que el parque fotovoltaico, que es el siguiente modo de generación que tenemos ahorita en el Vigía, el parque solar fotovoltaico, que está generando 52.8 megavatios ahorita. Adicionalmente a esto se están haciendo algunas incorporaciones. Entiendo que existe por allá por el estado Zulia un parque fotovoltaico que también están en proceso de construcción. Y todos estos modos de generación, estos tipos de generación, son los que van a permitir que los sistemas de gestión y en este caso los despachos puedan establecer los niveles adecuados para la estabilización de las cargas en el sistema eléctrico nacional. En el caso de la generación, bueno, ahí tenemos un grafiquito donde podemos apreciar todo lo que es el ciclo. Pues en este caso, un embalse, el agua que es conducida hacia el sistema de turbina. El sistema de turbina, por las aspas, empieza a hacer movimiento en su rotor, y este rotor a su vez es el que le está aplicando el movimiento mecánico al generador, y se está produciendo pues la transformación de energía. Este principio también es algo similar en lo que es en los otros procesos, pero en este caso, bueno, después de ese generador va a pasar un transformador, que es el que ya le expliqué, que es el encargado de elevar esa potencia
para que éste sea trasladada pues, por los diferentes niveles de transmisión. También tenemos lo que es la parte de generación termoeléctrica. La generación termoeléctrica, su principio fundamental es que él genera por el vapor de agua. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, mira, existen en este caso unas calderas, casi siempre por entrada de combustible, el cual se generan altas temperaturas. Esto a su vez está por una serie de procesos químicos, genera vapor de agua. Este vapor de agua es el que va con mucha presión hacia lo que son los sistemas de turbinado en estos complejos térmicos. Y esto es lo que permite ese vapor de que, bueno, en la funcionalidad que tenía el agua, que hacía la energía mecánica del agua, hacía que las japas de la turbina se colocaran en movimiento para que esta a su vez alimentara al generador. Igual se produce acá, solamente que el vapor del agua, la alta presión del vapor de agua es la que hace que la turbina entre en ese movimiento sincrónico y se produce ese movimiento que va hacia un generador, produce la corriente eléctrica. Es importante mencionar que en este caso, este tipo de generación siempre tiene que tener presente lo que son las entradas de los sistemas de enfriamiento, las entradas de refrigerante. Muchas son quizás en lagos, en entradas de agua, otras son entradas de aire que son diseñadas para ese fin. Como le estaba mencionando, en este tipo de generación, que es la generación eólica, principalmente es el mismo principio, solamente que en este caso la fuente es el viento. El viento llega, moviliza lo que son las japas del sistema. Después de la japa del sistema o ese movimiento que se produce en la japa del sistema, hay un subequipo que es un ente multiplicador. Multiplica el número de vueltas para hacer lo que sea se generen más vueltas. Y este dispositivo es el que está conectado al generador. El generador, en los casos anteriores era la turbina en este caso es el multiplicador. Ese generador, bueno, cumple la misma función que la de las otras. Después de ahí se extrae pues, lo que son los niveles de corriente que se requieren. Pues. Y por último, bueno, tenemos la generación fotovoltaica. La generación fotovoltaica, a diferencia de los otros, esta es la que se separa un poquito de los otros, ya que esta recibe pues, lo que es la interacción de los rayos solares. Estos son captados por estos paneles solares, los cuales son trasladados hacia un inversor, que el inversor es el encargado de transformar. Y después de esto, tú básicamente, si son sistemas fotovoltaicos de baja escala, entonces ellos van a un banco de batería para tener la energía disponible. Y si son una gran escala o sobrepasan la demanda para los cuales se están diseñando, bueno, estos mediante un generador del inversor, pasamos al generador, el generador se encarga de multiplicar y esto se incorpora a lo que son las corrientes alternas del sistema eléctrico nacional. Este es el que en arquitectura es un poquito distinto, pero básicamente todos generan, transforman y le dan salida pues, a lo que son las corrientes alternas. Cuando ya nosotros pasamos los sistemas de generación, venimos a lo que son los sistemas de transmisión. ¿Por qué? Porque yo lo que genero necesito trasladarlo hacia un punto A, punto B. Entonces, bueno, ahí es donde entran los sistemas de transmisión eléctrica, que son los que trasladan los grandes bloques de energía eléctrica de centrales generadoras hasta las redes de distribución local. En el caso de la arquitectura del sistema eléctrico nacional, existen diversos niveles de tensión. Tenemos niveles de tensión que van desde de 800, que en este caso es 765, 400, 230, 138, 115 y 69 kV. En este caso quise señalar algunas de las líneas. En este caso la de 765 señalé la de Guri Malena porque es la salida.
La de 400 tenemos una red de transmisión de 400 kV que sale de Guri, se va, si mal no recuerdo, Guri Canoa, Guri Tigre, y así se va moviendo, al igual que la red de 765 que sale Guri Malena, Malena San Jerónimo, de San Jerónimo, si mal no recuerdo, va a Sur, va a La Horqueta, y finalmente llegamos hacia La Arenosa y Yaracuy en el sistema 765. El sistema de 400, que es esos anillos de 400, básicamente se manejan hacia el lado del oriente y sur del país. No quiere decir esto que no se estén manejando ese sistema de tensión en otras localidades del país. Los que más se emplean, porque es el que más tiene kilómetros, serían las líneas de 115 y de 230 kV. En este caso, señalamos lo que es Yaracuy La Morocha en 230 y Caudaré Acarigua en 115. Sin embargo, hay una particularidad de que los sistemas de transmisión en el estado de Zulia manejan el nivel de voltaje de 138, por una arquitectura muy propia de la operadora que en este caso tenía la responsabilidad de energizar ese estado. También tenemos una particularidad en Caracas, que tenemos un sistema de 30 kV que básicamente, al igual que en el Zulia se maneja el de 138, ese de 30 kV nada más se maneja aquí en Caracas y son sitios puntuales. Y finalizamos con lo que son los sistemas de 69 kV, que básicamente son en lo que es la arquitectura de la región capital. Con estos sistemas se garantiza el traslado eficiente de la energía. ¿Cómo? Bueno, fíjate, para que no se produzcan esas pérdidas por las enormes distancias de recorrido que cada una de estas líneas ejercen, bueno, científicamente se demostró que elevando los niveles de voltaje se disminuyen los niveles de corriente, y esto permite que ese traslado a grandes distancias. Bueno, una vez que estas energías son trasladadas por cada uno de estos subsistemas o estos sistemas de transmisión, bueno, llegan a una subestación que es la que se va a responsabilizar de transformar esa energía y comercializarla. Finalmente, bueno, entramos en lo que son las redes de distribución eléctrica, que es la última etapa del sistema de suministro eléctrico, encargada de llevar la energía desde las subestaciones de alta tensión hasta los medidores de los consumidores finales. Su principio objetivo es disminuir el voltaje para que sea seguro, utilizable en hogares, comercio e industria. Esto se hace mediante subestación que manejan niveles de tensión en media tensión, 13.8, 34.5, y niveles de tensión que cuando se trasladan en las redes de distribución, que a diferencia de los circuitos de transmisión, y esto es importante que lo conozcamos, los circuitos de transmisión llevan la energía de un punto A a un punto B. En el caso de los circuitos de distribución, ellos trabajan por circuitos. O sea, la energía se distribuye a través del circuito. Un circuito tiene derivaciones. Y una serie de componentes electromecánicos que nos garantizan a nosotros que esa energía sea distribuida de una manera adecuada, para que a su vez llegue a mayor cantidad de sitios, y en esos sitios se puedan ser transformadas finalmente en los niveles de voltaje que requiere la industria. Bueno, todo eso es posible, todo ese sistema de potencia que va desde el manejo de la generación hasta la distribución al usuario final. Todo eso pasa por una operación y sistemas de control. En este caso, el SCADA, el despacho de carga y centro de control, es el que administra toda y cada una de los niveles de tensión que son generados, transmitidos y se distribuyen mediante los sistemas de SCADA. Si mal no recuerdo, lo que son el despacho, el Centro Nacional de Despacho está distribuido a nivel nacional, contempla varias regiones, y esto a su vez
monitorean los comportamientos de lo que son los centros estadales de distribución. Estos centros estadales de distribución son los encargados de operar y controlar lo que es la distribución de la energía en toda la red eléctrica de baja y de media y baja tensión. Es el SCADA o es el despacho nacional de carga el que es el encargado de la estabilidad del sistema, el control de la frecuencia y de voltaje. Es decir, lo que yo le estaba mencionando de la potencia activa, la potencia reactiva, se visualiza aquí desde estos espacios. Ellos son los que determinan, por ejemplo, un sistema, siempre que esté no sé si no recuerdo si son 5 o 10%, me parece que son 5% del valor real de ese sistema. Cada vez que eso se incrementa, bueno, es el despacho quien visualiza y es el que toma la decisión de incorporar reactancia para mantener o para bajar ese nivel de voltaje o el tipo de reactancia, si sea inductiva o capacitiva. Ellos son los que aprueban ese tipo de maniobra para que el funcionamiento del sistema sea el adecuado. Mediante el control y la frecuencia. Pues la frecuencia, como ya les mencioné, es de 60 Hz, lo cual permite ese sincronismo entre todo el sistema. Por último, quisiera mencionar el hecho de que todo ese sistema de potencia tributa a lo que hoy es la funcionalidad del país. Desde el punto de vista técnico, el sistema eléctrico nacional es el que soporta todos los procesos, todas las acciones, toda la vida de movimiento, la vida de un país lo sustenta la energía. Pues. En este caso, todos los conmutadores, las computadoras, los generadores, absolutamente la construcción, todo eso pasa porque el sistema ofrezca una energía de calidad confiable y que le permita a lo que son los consumidores finales poder disponer de esta energía para poder hacer los avances, las reestructuraciones, todas las adecuaciones posibles con el empleo de maquinaria, el empleo de todos los sistemas que producto de una buena generación de energía o de un buen control en la energía se pueden estar estableciendo. Quería mencionar que también por ahí, para finalizar, tengo entendido que se está haciendo algunos alcances importantes en lo que es la generación de biomasa, ¿no? Por ahí estuve conversando con unos compañeros quienes me indicaron de que el empleo del desecho, en este caso el desecho que existe alta posibilidad de que nosotros acá en Venezuela estemos generando energía a partir de esos desechos. De la bonanza. En la bonanza creo que se están haciendo unos grandes estudios para poder llegar a ese fin, y la información que estoy manejando es que realmente se visualiza de manera positiva esa posibilidad, pues, de que la fuente de generación sea sobre esos desechos, lo cual a mí de verdad me gustaría y lo veo con bastante optimismo, porque al igual sería una vez aprovechado ese tipo de material que, como todos sabemos ahorita, bueno, son más allá de todas las fuentes de reciclaje, pudieran estar aportando megavatios, pudieran estarle sumando eventualmente en un futuro, ojalá que no sea muy lejano, sumándole megavatios a lo que es el sistema eléctrico nacional. Quedo atento. Yo espero haberme paseado un poquito por todo lo que son los fundamentos de los sistemas de potencia eléctrica, en un conjunto, hablando desde lo que fueron su base filosófica o su base y sus sustentaciones, hasta lo que son
la entrega pues, del servicio como tal en nuestro hogar. Quedo atento ante cualquier duda que pudieran estar, se pudieran estar generando. No quise meterme mucho en lo que es el funcionamiento como tal del sistema porque, como ya les mencioné, es material de otra exposición. Sí.